El destacamento policial, basado en una experiencia real. En la década de los años 70, Argentina fue centro de una dictadura militar que dejó como saldo incontables sucesos inhumanos. Entre ellos, desapariciones y a gente que le privaron de la vida, cuyos paraderos de muchas víctimas aún se desconocen. Muchos de los lugares usados para hacer centros clandestinos de tortura fueron comisarías y cuarteles distribuidos a lo largo y ancho del país. La justicia civil cobró en algunos aspectos, pero lastimosamente hay muchos delincuentes que lograron quedar impunes, ya sea porque astutamente se escabulleron y jamás fueron encontrados, o porque la vida se les acabó quedando como seres repugnables que vivieron sus últimos años en total libertad. Para ningún argentino es agradable hablar de este tema, pues la herida aún sigue abierta. Más para las familias que todavía mantienen las esperanzas de poder encontrar a sus seres queridos desaparecidos, para así poder otorgarles cristiana sepultura, algo que seguramente no recibieron por parte de sus verdugos. Ahora bien, luego de ponerlos en contexto, y tal cual les mencioné recientemente, muchos de los sitios elegidos para ser lugar de tortura y atrocidades, hasta la muerte misma, fueron las comisarías. Por lo tanto, es muy común que las almas de todas aquellas personas que pasaron por allí aún se mantienen presas entre esas paredes, guardando los secretos más oscuros de la maldad humana. Ya llevo 13 años trabajando como policía y tengo muchas historias de índole paranormal que contarles, pero hoy quiero compartirles una que viví cuando laboré, gracias a Dios, en una comisaría distinta a la que trabajo hoy. Ocurrió allá por el año 2010, en uno de los destacamentos policiales de la ciudad de Buenos Aires, de donde soy oriundo. Justamente donde fue un lugar de tortura en la década mencionada al principio. Me llamo Héctor Valdivieso. Esta es mi historia. Fui destinado a esa comisaría como refuerzo, ya que en la zona era demasiado extensa y los policías que había no daban abasto para cubrir todo. Al menos es lo que me dijeron cuando recibí el informe. No obstante, ignoraba totalmente que a lo que me enfrentaría sería algo más peligroso o aterrador que meros delincuentes, pues aquellos provenían del otro mundo. El comisario Domínguez, un sujeto con cara de poca simpatía, con su rudo tono de voz, me dijo que mi oficio inicial era el de administración, pero que no me relajara porque tenía que estar dispuesto a todo. Su actitud no me afectó en lo más mínimo, pues para entonces ya estaba acostumbrado. Por otro lado, los demás oficiales me hicieron sentir más cómodo cuando comencé a entablar diálogo con ellos. En especial Acevedo, un veterano al que le faltaban unos pocos meses para jubilarse. Se notaba que el viejo ya no daba para más, pero las aguantaba como un buen norteño que era. Al fin de cuentas no le quedaba de otra, pero mientras tanto regalaba buena onda a todos, tanto que entre todos él resaltaba, y claro, a causa de eso no faltaban los que se la pasaban haciéndoles bromas. El viejo solo reía e ignoraba, pero se le notaba que interiormente los mandaba al infierno. Yo era el nuevo,
y jamás me gustó molestar así. Quizás por eso él me tomó confianza a los pocos días de llegar. Como los horarios eran distintos, cada quien aprovechaba el descanso apenas podía. Para eso teníamos un cuarto en el piso de arriba, el cual se llegaba por unas escaleras que estaban unidas a la pared del lado de afuera de la comisaría. Fue la tercera noche cuando recién me di cuenta de un hecho muy curioso. Acevedo no ocupaba ese cuarto para dormir. Lo supe cuando dos de los muchachos se burlaron de él, al hallarlo sentado en una silla de la cocina, con la cabeza apoyada en la mesa, tratando de descansar un poco. Según ellos, el viejo tenía miedo de dormir en esa habitación, puesto que sostenía que allí había fantasmas. Tan peculiar situación me llamó la atención, no solo porque se trataba de ya un hombre grande como para creer en esas cosas, sino que prefería soportar las burlas de sus compañeros antes de subir a ese cuarto. En cuanto a mí, solamente me había tocado pasar una noche en ese lugar. Cuando mi descanso coincidió por segunda vez, tuve la primera experiencia. La escalera era de metal, por consiguiente, hacía un sonido inconfundible cuando alguien subía. Eso fue lo que me despertó. Cuando levanté la cabeza para mirar, vi aparecer a una mujer en la puerta. Cabe destacar que el cuarto solo tenía marco, por lo tanto ella quedó parada debajo de este. Quedé impactado al darme cuenta de que, a pesar de que estaba todo oscuro, pude notar que no tenía nada de ropa. Sin embargo, lo que hizo luego de observarme por unos instantes me horrorizó completamente. Mientras me costaba salir de mi asombro, esa extraña mujer se dio la media vuelta y caminó hasta caer hacia el otro lado. Es decir, que cruzó la escalera como si se tratase de un fantasma. Más allá del miedo, por instinto me levanté para correr hacia la puerta, pues sí o sí debía cerciorarme de que había visto bien. Pero nada encontré, ni en los escalones, ni en el suelo donde tendría que haber caído su cuerpo. Guardé silencio esa vez. No quería ser el centro de burlas como el viejo, pero esos fenómenos recién empezaban para mí. En la tarde de esa jornada, encontrándome solo con la oficina frente a la computadora, vi con el rabillo del ojo que alguien ingresó al lugar. Saludé sin mirar, pero como no escuché respuesta, volteé para observar, pero no había nadie. Sentí un escalofrío intenso que me hizo temblar un poco. Sabiendo que había visto algo anormal y sumergido en ese miedo, regresé la mirada hacia la computadora, como para tomar impulso y levantarme para salir. Pero fue en vano, ya que, reflejado en la pantalla, vi algo sumamente perturbador, dejándome estupefacto. Detrás de mí había un hombre, quien con uno de sus ojos me miraba detenidamente, en tanto el otro tenía la cuenca vacía. Su boca estaba desencajada, en cuyo interior solo podía ver oscuridad y una lengua cortada asomándose tétricamente, de la cual chorreaba lo que parecía ser sangre. Grité con todas mis fuerzas. En esos casos nadie puede hacerse el valiente y guardar silencio. El mismo cuerpo e instinto de supervivencia te hace reaccionar así. Cuando me levanté de la silla para salir corriendo, juro que ese rostro se abalanzó contra mí,
como si de esa manera quisiera asegurarse de que lo viera bien. En ese momento el comisario estaba ausente, y los que estaban no me dijeron nada, ya que no les conté lo que vi. Solo me acompañaron por unos instantes en la cocina, mientras yo intentaba tomar un café con una taza que temblaba en mis manos. Una vez que quedé solo, Acevedo se me acercó para decirme que esa era la razón por la que no quería dormir en aquel cuarto, pues los espíritus salen de ahí y merodean por todo el lugar sin que los demás lo vieran, ironizando que ahora estaba más tranquilo al saber que yo también era perceptible ante esos casos. Trabajé un mes completo en esa comisaría, escuchando gritos desgarradores sin que nadie más que yo y el viejo los escucháramos, viendo cuerpos cadavéricos mutilados, arrastrándose por los suelos de esa habitación, hasta que finalmente me rendí. Pedí licencia luego de que un psicólogo me diagnosticara alucinaciones por estrés. Recién me incorporé a las fuerzas cuando me dieron un nuevo destino. De vez en cuando me reúno con Acevedo, jubilado ya, y aunque no es nuestra intención, siempre terminamos hablando de lo que, hasta el día de hoy, sucede en ese destacamento policial. La experiencia. Relato vivido por el oficial Santos. A lo largo de mi carrera como policía, me tocó vivir experiencias muy dolorosas, unas más que otras, y parece ser que todo sigue creciendo gradualmente. Sin embargo, hay una que me dejó marcado para siempre, y es la que elegí para compartir a continuación. Mi nombre es Luis Jesús Santos. Soy de Veracruz, México, y esto me ocurrió hace un par de semanas. Patrullábamos por una zona en donde la comunidad es de bajos recursos. Generalmente suelen ser los sitios en donde más se registran hechos delictivos, en especial cuando se trata en el ambiente familiar. Es por eso que no nos sorprendimos cuando recibimos una llamada por radio, pidiéndonos que acudiéramos inmediatamente a un pedido de auxilio realizado por una mujer. Desesperada y llorando, la víctima informaba que su esposo la estaba golpeando a ella y a sus hijos, y que tenía un arma con la cual los amenazaba. Gracias a Dios no estábamos lejos del lugar, por lo que en cuestión de unos minutos ya nos encontrábamos en el domicilio indicado. Afuera de la casa había algunos vecinos, quienes apenas nos vieron llegar, nos pidieron por favor nos diéramos prisa. Un fuerte estallido retumbó en el perímetro repentinamente. Alistamos nuestras armas y presurosos nos adentramos en la vivienda, sin imaginar con lo que nos íbamos a encontrar. En una de las habitaciones, un hombre yacía sentado sobre el piso, apoyando su espalda en la pared. Tenía un orificio en la frente. En tanto el arma, aún humeante recién detonada, permanecía en su mano. A su lado, sobre una cama, había cuerpos de 2 infantes. Solo a la niña pude reconocer por su vestido. En tanto el otro pequeño cuerpo estaba cubierto con una sábana teñida en rojo. Mi compañero me sacó de ese estado de perplejidad al gritarme que buscara a la mujer, ya que era quien había solicitado la ayuda. Busqué en las demás habitaciones sin éxito. Mismo vacío encontré en la cocina. Fue entonces cuando apareció el único sobreviviente, un pequeño niño que calculo tendría unos 8 años.
quien mostrando su presencia de repente, corrió hacia mí para tomarme de la mano y empezar a empujarme, como queriéndome llevar a algún lugar. Cautivo y conmovido por su condición, pues estaba visiblemente aterrado. Lo seguí hasta el patio trasero, en cuyo límite había un precipicio de poca profundidad. El niño soltó mi mano para a continuación señalar hacia el fondo, que fue donde logré ver a la mujer. Esta aún emitía leves quejidos, por lo que deduje que estaba con vida. Miré al pequeño valiente y le pedí que se quedara allí mientras yo bajaba por su madre. Él no tenía ningún signo de haber sido agredido, así que pensé que estaría a salvo en tanto me preocupaba por la mujer. Una vez que logré sacarla, y en medio de la desesperación, no tuve tiempo para reaccionar y buscar al pequeño, ya que él no estaba cuando subí al patio de nuevo. Cuando crucé la casa, mi compañero ya recibía la ambulancia que los mismos vecinos llamaron. Entregué a la mujer a los paramédicos y le dije a mi compañero que aún quedaba otra víctima con vida, que se trataba de un niño y que fue él quien me indicó dónde estaba su madre. Ambos ingresamos al lugar a buscarlo. Algunos de los vecinos nos acompañaron y fueron estos los que nos dieron ese dato que a mí me dejó impresionado. Como no podíamos encontrarlo, ellos me dijeron que quizás era algún vecino, ya que la mujer solo tenía 2 hijos, una niña y un niño, quienes eran los que yacían sobre aquella cama sin vida. Yo mismo vi el cuerpo del infante cuando los paramédicos lo sacaron de la casa. Al quitarle la sábana, era ese mismo niño que yo erróneamente creí que era un sobreviviente, quien tomándome de la mano me llevó hasta el sitio donde agonizaba su madre. La mujer sobrevivió, pero su vida será una tumba hasta su último suspiro. Pues pienso que uno jamás logra superar algo así. En cuanto a lo que hizo el alma de su pequeño por ella, hasta el día de hoy no me atrevo a confesárselo. Un amigo que es psicólogo me aconseja que no lo haga todavía. Cree que es mejor así. Decirle eso ahora mismo la hundiría aún más en ese pozo de depresión, que lentamente la sacó de la realidad, dejándola sin cordura. Pero cuando llegue el momento de hacerlo, sinceramente no sabría cómo decírselo, ya que ni siquiera yo puedo asimilar aún lo que pasó. Muchas gracias por escucharme. La pelea. Historia basada en hechos reales por el exoficial Mercado. Mi nombre es Adrián Mercado. Fui oficial de policía por algunas décadas. Hoy les voy a contar desde un principio la experiencia que cambió mi vida drásticamente, la cual no solo me priva de ejercer mi profesión en la actualidad, sino que también destruyó a mi familia. La siniestra vivencia comenzó una noche en la que regresé a casa luego de una pésima jornada. En la comisaría me había peleado con un compañero. No viene al caso decir el motivo, pero fue lo suficientemente grave como para casi agarrarnos a golpes. Por suerte nuestros superiores no se dieron cuenta, ya que los demás compañeros evitaron que la situación pasara a mayores. Me sentía furioso, impotente. Para los que son policías me comprenderán a la perfección. No hay nada más frustrante que quererle partir la cara a un compañero y no poder hacerlo, ya que eso pondría en riesgo el propio trabajo.
Mi esposa e hijos se dieron cuenta de eso, mas sin embargo no quisieron opinar al respecto. Quizás por mi propio carácter, ya que sabían que nada lograrían con intentar calmarme. Esa misma noche tuve una pesadilla, precisamente con aquel policía. En esta él se aparecía de repente en mi casa y tomando su arma reglamentaria abrió fuego sin piedad contra mí. Mientras yo permanecía tendido en el suelo, desangrándome, él se acercó para dar el último paso. Apuntaba en mi frente y disparaba, siendo ese ensordecedor sonido el que me despertó. Recuerdo sentarme en la cama aturdido, sudando frío. Mi abrupto movimiento despertó también a mi esposa, quien asustada me preguntaba si estaba bien. Si hasta entonces me sentía de mal humor, luego de tener esa pesadilla me puso peor. Casi con tono alto le respondí que no pasaba nada, que se volviera a dormir de una vez. Cuando esa mañana me presenté al trabajo, lejos de encontrarme con la incómoda situación que me imaginaba, aquel compañero no se presentó a trabajar. Luego de unas horas, y sin poder sacarme de la mente al sujeto, me animé a preguntarle a algunos de los muchachos si sabían por qué había faltado. No lo voy a negar, me sentí culpable cuando escuché su respuesta. Ese oficial había sido trasladado de comisaría. Inmediatamente después de que el alto mando se enterara de nuestra disputa, lo malo era que todavía faltaba yo, pues aunque todos los que estuvieron presentes en la riña fueron testigos de que él tuvo la culpa, correspondía que yo también recibiera un castigo. Sin embargo, no pasó nada. Incluso cuando terminó la jornada, me presenté voluntariamente en la oficina de mi comandante, pero al verme solo me saludó para posteriormente preguntarme si necesitaba algo. Confundido, le respondí que no. Me di la media vuelta y me retiré del lugar. Estaba ya conduciendo a mitad de camino a casa, cuando me detuvo la luz roja de un semáforo en una esquina. Estaba lloviendo, por lo que tenía las ventanas del carro arriba. Aún así, pude ver de reojo cuando una silueta se acercó corriendo hacia la ventana del acompañante. Al voltear, vi el rostro de ese policía pegado al vidrio, sonriendo perversamente mientras movía su pistola cerca de su cara. Ni siquiera me fijé si la luz del semáforo cambió. Aceleré al máximo para alejarme de ese loco. Cuando avancé media cuadra pensé en detenerme, tomar mi arma y enfrentar de una buena vez al maníaco. Pero mi intención cambió cuando, quedándome perplejo, vi al sujeto nuevamente apoyado en la ventana del acompañante. Mientras retomaba la marcha a toda velocidad, comencé a temblar, pues era imposible que él se hubiera movido tan rápido como para haber llegado a mi nueva posición. No quise volver a detenerme hasta llegar recién a casa. Una vez ahí, me quedé por unos minutos dentro del auto, tratando de digerir lo que me estaba ocurriendo. Esa noche tuve la pesadilla otra vez, con idénticas características y el mismo final. Solo que en esta ocasión sí le conté a mi esposa lo que me estaba sucediendo. Ella es proveniente de un rancho donde abundan las historias de brujas, y por ende cree en la brujería. Quizás molesto conmigo por las consecuencias que trajo consigo nuestro enfrentamiento, me hizo algún trabajo para que me afectara de esa manera. Sinceramente, no soy de creer en esas cosas, pero su teoría tenía sentido. Al menos no se me ocurría nada más. Al día siguiente, durante toda la jornada, fue una tortura. Tenía la sensación de que veía a ese oficial en todas partes. Para colmo, me había tocado patrullar
así que lo veía entre la gente de la calle, siempre amenazándome con su arma en dirección hacia mí. Cuando llegamos a la comisaría, mis compañeros se bajaron en la entrada, por lo que me tocó estacionar el automóvil solo. Una vez en el estacionamiento, y luego de cerrar la puerta y caminar unos pasos hacia la oficina, sentí cuando alguien me tumbó desde atrás, golpeándome los talones y haciéndome caer de espaldas. Rápidamente desenfundé mi arma para defenderme, pero quedé petrificado al sentir el frío del caño sobre mi frente. Era ese maldito apoyando su pistola para dar el último paso, tal cual en mis pesadillas. Inmerso en ese funesto instante y resignado a que finalmente el desgraciado acabaría con mi vida, murmuré su nombre maldiciéndolo y pidiéndole que disparara, pero caí en un abismo de locura cuando en un parpadeo este ya no estaba. Me levanté y fui directo a donde se encontraban los demás oficiales. Creo que ni se dieron cuenta de mi situación, pues puse todo de mí para que nadie se diera cuenta de lo que estaba volviéndome loco. Cuando me dirigí a casa, todavía sentía ese miedo. Apenas llegué, le pedí a mi esposa que al día siguiente se comunicara con algún curandero o brujo, que según ella podría ayudarme, pero ya fue demasiado tarde. Una vez más me desperté soñando lo mismo. También mi esposa se despertó, pero no le respondí nada. Me levanté y me fui al baño para mojarme la cabeza. Sentí que ya no daba más con eso. Cuando regresé a la habitación, quedé pasmado al ver cómo ella no estaba. Al darme la media vuelta para salir a buscarla, apareció aquel maldito. Todo pasó tan rápido. Actué por inercia. Cuando el policía se abalanzó apuntándome con su arma, reaccioné de inmediato. Me arrojé hacia la cama hasta llegar a mi arma que tenía sobre un mueble. Y antes de que él lo hiciera, le disparé yo primero. Gritó, pero no fue él quien lo hizo, sino mi esposa, quien mientras caía al suelo con la herida de bala en su pecho, un vaso de agua se escapaba de sus manos, haciéndose añicos sobre el piso, al igual que toda mi vida. No fue a aquel maldito oficial, fue a ella a quien le disparé. Cuando llegó la ambulancia también vino la patrulla. Mis propios compañeros me quitaron el arma y me llevaron detenido. Les narré una y otra vez lo que pasó. Desde un principio, de cómo ese maldito policía comenzó a hostigarme desde que fue trasladado de comisaría por mi culpa. Desde ese día me retiraron de la fuerza policial y gracias a Dios mi esposa sigue con vida. Me perdonó por haberle disparado y tuve que ir con varios especialistas para que me ayudaran a sobrellevar esta experiencia. Debo mencionarles que cuando me llevaron a la comisaría arrestado aquella noche, mis ex compañeros me confesaron algo que casi me vuela la mente. Pues el día que cambiaron a aquel policía con el que tuve el problema, este fue asesinado esa misma noche por unos delincuentes. Fue su alma que quizás llena de odio me persiguió por aquellas noches. En la actualidad ya no lo veo y siempre rezo por su alma, pidiéndole que esté donde esté me perdone. Agradezco a toda la audiencia por escuchar mi historia. Saludos y buenas noches.